Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Este día les vamos a traer a enseñar cómo hacer este dije en 4 colores. Vamos a utilizar, yo en este ya hice el conjunto, el tutorial de los aritos ya está en mi canal. Vamos a hacer el tutorial del dije y vamos a utilizar diferentes colores. Vamos a utilizar un morado transparente, vamos a utilizar un verde más opaco que el que utilizamos acá, un color rosado y un color celeste, todos en mostacilla número 8. Vamos a empezar y vamos a utilizar hilo verde. Yo siempre utilizo hilo verde de coser porque pues se me hace más fácil conseguirlo. Entonces vamos a poner en nuestro hilo, en nuestra aguja, 2 mostacillas verdes o el color que usted vaya a utilizar. Lo va a llevar al final de su hilo y va a dejar más o menos 1 centímetro para poder hacer aquí unos cuantos nudos de esta forma. Nos agarró. Entonces vamos a tratar de agarrar los 2 hilos de esta forma, así pasa en argolla los 2 hilos y socamos y nos queda de esta forma, así. Ya cortamos el exceso de hilo y nos ha quedado de esta forma. Entonces aquí vamos a pasar otra mostacilla verde y la va a pasar del lado contrario donde sale su hilo. Su hilo sale por acá, usted la va a pasar por el lado contrario. Y aquí vamos a pasarla por el hoyito de la mostacilla que acabamos de poner. Y aquí vamos a volver a pasarla solamente para reforzar porque queda un poco flojo, entonces para que nos quede más socadito. Ahora pasamos nuevamente por el hoyito de la última que pusimos. Ponemos ahora otra verde y siempre usted la va a pasar aquí sale su hilo de abajo, entonces la va a pasar de arriba hacia abajo, va a pasar su aguja con su mostacilla. Y vamos a subir por la misma de esta forma. Volvemos a pasar solamente para reforzar. Si a usted en la primera vuelta le va quedando bien, pues no hay necesidad de volverla a pasar. A mí porque me va quedando flojito, entonces lo voy a volver a pasar. Nuevamente ponemos una verde y la va a pasar siempre en su, como es del lado contrario donde sale su hilo, pasa su aguja. Y siempre va a bajar por el hoyito de la que acaba de poner. Siempre va socando su trabajo. Entonces aquí vamos a volverla a pasar solamente para reforzar. Y bajamos por el hoyito. Volvemos a poner otra. Y recuerde siempre del lado, aquí sale su hilo por abajo, usted la pasa del lado contrario, donde sale su hilo. Y vamos a subir por el hoyito de la que acaba de poner. Socamos bien. Y vamos solamente a reforzar. Y subimos nuevamente por el hoyito. Entonces esto mismo vamos a ir haciendo. Hemos puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6.
nos faltarían 6, vamos a poner un total de 14. Entonces nos faltan 8 mostacillas en esta misma forma para obtener un total de 14 mostacillas puestas en esta línea así. Ya pusimos ahí las 14 mostacillas en línea, entonces acá vamos a empezar a tejer y vamos a poner una verde y una celeste, y la va a pasar acá en su primer hilo las dos juntas porque va a empezar a aumentar. Entonces ponemos las dos juntas y va a subir por la celeste de esta forma. Y nos queda así. Entonces ahora aquí vamos a poner una moradita pálida y la va a pasar en su primer hilo siempre. Y va a subir por el hoyito de la que está poniendo. Nos queda así. Ahora aquí vamos a poner una mostacilla rosa y siempre recuerde que su primer hilo pasa su aguja y va a subir por el hoyito de la misma. Vamos a poner un total de 2 y la va a pasar siempre en su primer hilo. Subimos por el hoyito de la misma. Ponemos ahora una moradita. Siempre recuerde, en su primer hilo pasa su aguja y sube por el hoyito de la misma. Ahora aquí vamos a poner 2 mostacillas celestes, siempre en su primer hilo. Y subimos por el hoyito de la misma. 3 mostacillas celestes vamos a poner. Ponemos 2, la siguiente, siempre en su primer hilo. Sube por el hoyito. Ponemos nuevamente una. Lo siento, perdón. Subimos por el hoyito. Ponemos ahora una morada. Sube por el hoyito. Ponemos ahora 2 mostacillas rosas de una en una. Siempre jugando con su primer hilo. Sube por el hoyito. Nuevamente ponemos una. Siempre usted la va a pasar por el hoyito, el primer hilo que encuentre. Y siempre va a subir por el hoyito de la que acaba de poner. Ahora acá vamos a poner una verde, una morada, perdón. Y la va a pasar en su primer hilo. De esta forma.
y va a subir por el hoyito de la que acaba de poner. Ponemos acá una celeste y la pasa en su primer hilo, sube por el hoyito y ponemos una verde al final. Si se fija, aquí ya no hay hilo, entonces acá vamos a pasarla en el mismo hilo donde pasamos la anterior. ¿Se fijan ahí? Y aquí terminamos aumentando. Si se fijaron, de este lado empezamos aumentando y pusimos las dos mostacillas juntas en su primer hilo, y acá hemos terminado aumentando y hemos puesto las dos de una en una en el mismo hilo. Vamos ahora a empezar esta línea y voy a poner una verde y una celeste en su primer hilo y vamos a subir siempre por la que está dentro, en este caso la celeste. Vamos a poner una celeste más, siempre recuerde su primer hilo, pasa su aguja con la mostacilla y vamos a subir por el hoyito de la misma. Ponemos ahora una morada y recuerde siempre su primer hilo o el color que esté utilizando, ¿verdad? Y va a subir por la misma morada. Ponemos ahora dos rosas, pasa su aguja en su primer hilo y sube por el hoyito de la misma. Ponemos ahora una rosa más, sube por el hoyito, ponemos una morada, siempre en su primer hilo y subimos. Ahora acá vamos a poner una verde, siempre la va a pasar en su primer hilo y sube por el hoyito. Ponemos otra verde más, siempre en su primer hilo, pasa su aguja y sube por el hoyito de la misma. Ok, y de este lado vamos a hacer lo mismo. Las mismas mostacillas que hemos puesto de este lado, vamos a poner de este. Vamos a poner aquí una morada, luego voy a poner dos mostacillas rosas, luego voy a poner dos mostacillas, dos rosas, otra morada, dos mostacillas celestes y una mostacilla verde, terminando en aumento. Así terminamos esta línea. Entonces en esta acá vamos a poner una verde y una celeste en su primer hilo porque va a terminar aumentando y va a subir por el hoyito de la que está dentro, en este caso la celeste o el color que esté utilizando. Vamos a poner un total de 3 celestes, de una en una ponemos una, sube por el hoyito de la misma, nuevamente ponemos otra celeste, siempre toma su primer hilo
y sube por el hoyito de la misma. Ponemos acá una morada y siempre va a tomar su primer hilo, sube por el hoyito de la misma. Vamos a poner acá un total de 2 mostacillas rosas. Siempre toma su primer hilo y sube por el hoyito. Ponemos una más, siempre su primer hilo, sube por el hoyito de la misma. Ponemos ahora otra morada y lo va a pasar en su primer hilo, sube por el hoyito. Ponemos una morada más, una verde en su primer hilo y sube por el hoyito. Aquí no se nota mucho la diferencia de la verde con una celeste, pero esta es una verde oscura y una celeste oscura también. Entonces acá de este lado vamos a poner lo mismo, voy a poner una morada, luego voy a poner 2 rosas, luego una morada, luego 3 mostacillas celestes y una verde al final. Así nos quedó esta línea. Entonces de este lado vamos a empezar siempre aumentando y vamos a poner 2 mostacillas, una verde y una celeste, y la va a pasar siempre en su primer hilo cuando usted empieza aumentando. Y aquí vamos a subir por la celeste. Ahora ponemos otra celeste, siempre recuerde en su primer hilo, sube por la misma celeste. Ahora vamos a poner una rosa y en su primer hilo pasamos nuestra aguja y sube por la misma. Ponemos una celeste, la pasa en su primer hilo y subimos por el hoyito de la misma. Ahora vamos a poner una morada, siempre en su primer hilo, pasa su aguja, sube por el hoyito. Ahora ponemos 2 rosas, siempre de una en una, sube por el hoyito. Ponemos nuevamente una rosa, sube por el hoyito. Y aquí vamos a poner 2 moradas, de una en una, siempre en su primer hilo pasa su aguja y subimos por la misma. Ponemos nuevamente una morada, pasa en su primer hilo y subimos por el hoyito. Y aquí llegamos a la mitad y vamos de este lado a poner las mismas que hemos puesto de acá. 2 mostacillas color rosa, una morada, una celeste, una rosa, 2 mostacillas celestes y una verde, terminando en aumento. Terminamos de esta manera esta línea. Ahora aquí igual va a empezar aumentando y va a poner 2 mostacillas, una verde y una celeste, y las pasa en su primer hilo y sube por la que está adentro. Ponemos un total de 2 celestes, la pasa en su primer hilo, sube por la misma celeste. Vamos a poner un total de 2 rosas, pasa en su primer hilo, sube por la misma, ponemos nuevamente una, la pasamos en el primer hilo,
y subimos. Ponemos una celeste siempre en su primer hilo y subimos por la misma. Ahora vamos a poner una morada, la pasa siempre en su primer hilo, sube. Ahora ponemos 2 rosas de una en una y subimos por la misma. Ponemos una más, subimos por la misma. Aquí vamos a poner 2, no, vamos a poner una morada nada más. Ahí pasa su aguja y subimos. Y aquí llegamos al centro, entonces para acá es lo mismo. Vamos a poner lo mismo que hemos hecho de este lado. Voy a poner 2 rosadas, una morada, voy a poner 2 rosadas y luego 2 celestes y una verde al final. Así hemos terminado esta línea, entonces ahí hemos llegado justo a la mitad. Entonces, ¿qué sería esta parte de aquí, verdad? Entonces, si se fijan, es lo mismo. Lo único que aquí no va usted a empezar aumentando. Vamos a hacer esta línea. No va a empezar usted aumentando, sino que va a disminuir. Entonces, por ende, solo va a poner una mostacilla en su primer hilo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solo vamos a poner, digamos acá, se recuerda, siempre poníamos 2, ¿verdad? La verde y la celeste al principio y al final igual también, ¿verdad? Te poníamos las 2 mostacillas en el mismo hilo. Entonces, acá no. Usted va a poner una mostacilla, que sería la verde, y va a subir por el hoyito de la misma, el mismo proceso. Igual acá va a seguir poniendo esta línea de aquí abajo. Va a poner 2 mostacillas celestes, una mostacilla rosa, una celeste, una morada, 2 rosas, 2 moradas, 2 moradas, 2 rosas, una morada, una rosa, 2 celestes y una mostacilla. Les dejo aquí la imagen que sería de aquí para acá, que ustedes harían de la mitad, que sería esta para acá. Ya terminamos de hacer ahí nuestro dije y acá está el que ya habíamos hecho. Entonces acá esto le pueden hacer una pulsera o también un dije como este. Y como dije ya en el tutorial de los aritos ya están en mi canal. Y pues ahí estamos. Espero les haya gustado y me haya sabido explicar. Gracias por ver el video. Llego hasta acá. Dios me lo bendiga y proteja siempre.